Dentro de esta parte de instalación de equipos de bioseguridad también es muy importante que podamos tener un área específica donde podamos aislar a aquellas personas o aquellos casos sospechosos que se puedan encontrar dentro del sistema. Y dentro de la área de lo que son los gimnasios, es importante también que podamos tener procedimientos específicos para la limpieza de estas áreas, como por ejemplo, podemos hacer lo que es el distanciamiento de máquinas también de 1 a 2 metros. Recordemos que en todas estas áreas nosotros lo que buscamos es que se pueda realizar ese distanciamiento y que podamos realizar la limpieza y la desinfección necesaria. A continuación, veremos las responsabilidades de las partes involucradas en un hotel y nos referimos a la empresa, a los trabajadores y a los huéspedes. Iniciamos entonces hablando de las responsabilidades de la empresa, y es que ellos deben brindar el equipo de protección personal y los materiales necesarios para la limpieza y desinfección de las áreas del hotel. Deben de colocar dispensadores de gel desinfectante en varios lugares del hotel y habilitar espacios de lavado de manos, y estos espacios deben de tener suficiente agua, jabón y toallas desechables. También se debe de contar con una estación de toma de temperatura en la entrada del hotel. Antes de entrar en operaciones, debe socializar este protocolo de bioseguridad con sus empleados y con sus proveedores, de manera que todo el personal debe de acogerse a lo dispuesto en este protocolo. Si hay asignaciones adicionales cuanto a responsabilidades, pues se le hacen saber a cada colaborador. En el momento en que se capacite al personal en el protocolo de bioseguridad, se deberá capacitar a este personal. A continuación veremos las responsabilidades de las partes involucradas en un hotel. Nos referimos a empresa, trabajadores y huéspedes. Iniciaremos hablando entonces de las responsabilidades de la empresa, y es que ellos deben brindar el equipo de protección personal y los materiales necesarios para la limpieza y desinfección de las áreas del hotel. Deben colocar dispensadores de gel desinfectante en varios lugares del hotel y habilitar espacios de lavado de manos. Estos espacios deben de tener suficiente agua, jabón y toallas desechables. También se debe de contar con una estación de toma de temperatura en la entrada del hotel. Antes de entrar en operaciones, se deberá socializar el protocolo de bioseguridad con los empleados y con los proveedores que tenga el hotel. Todo el personal deberá acogerse a lo dispuesto en este protocolo, de manera que si hay actividades o responsabilidades adicionales se le van a asignar a cada colaborador. En el momento en que se capacite al personal en el protocolo de bioseguridad, se deberá capacitar al personal de todas las áreas en 3 cosas. 1, en los cambios que existan en los procedimientos de ahora en adelante. 2, en los productos nuevos a utilizar, si es el caso. Y 3, en el uso de nuevas tecnologías que tenga que implementar el hotel. Se supervisará también que se cumplan con todos los estándares de bioseguridad y que se lleve un registro de esos controles. La empresa es responsable de informar al huésped las políticas de bioseguridad que está implementando el hotel. La empresa también deberá disponer de teléfonos de contacto de centros de salud y números de emergencia, así como elaborar y socializar el protocolo ante emergencias y para detección de casos sospechosos de COVID-19. Ya hablando de las responsabilidades de los colaboradores, pues estos deben de realizar una limpieza y desinfección de las áreas, siguiendo las instrucciones del fabricante de ese producto y siguiendo los procedimientos contemplados en este protocolo. Los empleados son responsables del correcto uso del equipo de protección personal que se les asigne, así como
de realizar un correcto y un continuo lavado de manos. Al ingresar al hotel y al salir, se debe de tomar la temperatura de los empleados. Se debe de desinfectar el calzado antes de ingresar al hotel. Los empleados deben de participar en las jornadas de capacitación que se les convoque. Deben de cumplir con las medidas de bioseguridad y llenar los cuadros de control, así como conocer a cabalidad las políticas de bioseguridad a fin de poder orientar al huésped si es necesario. Los empleados también deben de conocer los números de emergencia. Si un colaborador presenta síntomas de COVID-19, no se presente a laborar. Informe a su jefe inmediato de tal situación y proceda a aislarse. Los colaboradores deben de conocer y seguir el protocolo de emergencia en caso de identificar casos sospechosos de COVID-19 dentro del establecimiento. Y también deben de cumplir con las obligaciones. Por ejemplo, si es un colaborador que trabaja en el área de alimentos y bebidas, idealmente debería de bañarse antes de ingresar a esta zona limpia. Los trabajadores van a evitar en la medida de lo posible circular dentro del hotel si no es necesario. Deben de respetar el distanciamiento social, de manera que este no es momento para socializar con sus compañeros. Si sale del hotel a la hora que se le dé un receso, al ingresar nuevamente debe de cumplir con el protocolo de higiene y desinfección. Tiene que mantener su mascarilla siempre puesta, tiene que desinfectar su calzado al volver a entrar al hotel y tiene que lavarse sus manos constantemente. Con respecto a las responsabilidades de los huéspedes, pues estos deben de conocer y deben de seguir las políticas de bioseguridad que ha establecido la autoridad del hotel. En caso de ser necesario, se deberá brindar información que el personal de salud solicite o que el personal del hotel solicite al huésped. Si el huésped presenta síntomas de COVID, busque ayuda en el hotel, se va a mantener alejado en el área que ya el hotel asignó mientras espera al personal de salud. Los huéspedes también deben de usar mascarilla siempre y más cuando se tenga interacción con otras personas. Deben lavar sus manos de forma correcta y continua. Deben tomarse la temperatura al ingresar al hotel y desinfectar su calzado. Ahora veremos un video sobre cómo deberá funcionar un hotel para hacerle frente al COVID-19. Hace ya más de 2 años en la comuna de San Fernando, región de O'Higgins. Pero hoy el Hotel Manso de Velasco se alista para adaptarse a una nueva realidad. Nosotros como Hotel Manso de Velasco nos estamos adelantando a los protocolos de higiene y de seguridad que tenemos que implementar a futuro. Es parte del protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 en el sector turismo, elaborado por el Ministerio de Economía en conjunto con Salud y los gremios. Aquí se detallan las medidas que deben adoptar, por ejemplo, los hoteles para prevenir los contagios. Al llegar, los turistas serán sometidos a control de síntomas, deberán entregar una declaración de salud y usar todas las medidas de prevención, incluida la desinfección de su maleta, además de la restricción de uso de espacios comunes para guardar la distancia física. Nosotros antiguamente acá, como en la mayoría de los hoteles, teníamos un buffet con diferentes productos. Esto ya va a tener que cambiar y el cual nos vamos a tener que mover en este caso a otro tipo de desayuno, ya sea en las habitaciones o mantener la distancia social. Separación de al menos 1 metro entre silla y silla. Mesas que antes eran para 6, ahora máximo 2 personas, con preferencia uso de productos que puedan ser sanitizados o desechables. Los colaboradores se deben contar con todas las medidas de seguridad necesarias. Nos parece muy positivo que salgan estos protocolos muy pronto, dado que con ellos nos podemos empezar a preparar, cosa que cuando los turistas lleguen nosotros ya tengamos estos protocolos implementados a lo largo de todo Chile. 10 años de vida en este restaurante familiar de comida chilena ubicado en Nancagua. Trabajan para habilitar sus espacios de acuerdo al protocolo de prevención del COVID-19 para restaurantes y cafés. Nosotros como restaurante estamos implementando el protocolo que ustedes están viendo, estamos haciendo las capacitaciones todos.
pero también pedimos que nuestros clientes respeten ese protocolo. Cada local se va preparando para el momento en que tenga que abrir cuando sean las condiciones sanitarias. Y de esta forma vamos dando una señal también positiva para que esas industrias, esas empresas que están tan definidas, vayan sabiendo a qué se tienen que atener. Se las lavan acá con alcohol gel. Antes de ingresar, los clientes deben lavarse las manos, toma de temperatura, mantener las distancias. Para eso habrá señalética que lo indique, con ingresos y salidas segregadas. En la medida que se pueda hacer reservas por internet, porque los restaurantes tendrán menos capacidad de mesas y clientes por la separación de las sillas de al menos 1 metro. Además, eliminan las áreas de juego y de descanso. Acá están también demarcando específicamente cómo ir al baño, para también seguir respetando las distancias que corresponden. Acá también estamos teniendo la distancia que corresponde de las mesas, bajamos nuestra capacidad aproximadamente al 40%. Los negocios todos se van a poder adaptar a un nuevo protocolo para poder empezar a funcionar. Lo que creo que va a ser duro es que pueda sobrevivir algunas que ya están muy dañadas económicamente. Apertura aún incierta, eso no ocurrirá mientras las condiciones sanitarias sean adversas. Estos protocolos permitirán a hoteles y restaurantes avanzar en las medidas de prevención, irán acompañadas de subsidios para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de turismo. Hablemos ahora entonces de la designación de habitaciones para aquellos casos sospechosos. Es importante que nos demos cuenta qué es lo que debe de tener estas habitaciones para estos casos sospechosos confirmados de COVID. En primer lugar, la habitación a elegir deberá de contar con las mejores condiciones de confortabilidad y seguridad. Debemos de brindarle a esa persona que se va a encontrar aislada confort y seguridad. Esta habitación es importante que disponga de acceso telefónico a internet y televisión en la habitación. Importante también que esta habitación pueda disponer de una ventilación natural al exterior para que podamos hacer esa ventilación diaria. Si tenemos dentro de esta habitación lo que es aire acondicionado, entonces es importante que el sistema de recirculación de estos aires acondicionados, ya sea un aire central o individual, se define. En esta habitación también es importante que podamos proporcionar jabón, gel, toallita desinfectante y vasos desechables. Dentro de esta habitación también tenemos que tener los insumos de limpieza para realizar limpieza de baño y otras superficies, y esto específicamente también es muy importante que para poder facilitar la limpieza y la desinfección podamos retirar todo aquel mobiliario o adorno que no sea necesario en esos momentos en la habitación, porque recuerden que tenemos que realizar limpieza y desinfección de todo lo que se encuentra dentro de la habitación. Para ayudar a esto también es importante que podamos reducir los textiles dentro de esta habitación. Por ejemplo, las alfombras. Si usted puede retirar la alfombra de esta habitación, es mejor que la retire. Porque recuerde, le volvemos a recordar que usted deberá hacer la limpieza y desinfección de todo cuanto se encuentre dentro de esta habitación. Dentro de esta habitación también es importante que usted le pueda disponer de una papelera, y esta papelera importante, que la acción de esta papelera para abrirla no sea manual, sino que sea de pedal y que tenga doble bolsa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es minimizar el riesgo de contaminación al momento de la manipulación por la persona que llega a recoger estos productos. Disponer en esta habitación de medios que puedan ayudar al cliente o a la persona que está aislada en esta habitación en relación a la enfermedad. Por ejemplo, termómetros. Recuerde que deberá de estarse esta persona tomando la temperatura a diferentes horas. Entonces es importante que le podamos nosotros proporcionar a esta persona estos implementos. Y muy importante, el hotel va a implementar cualquier otra recomendación que venga de lo que son las autoridades de salud. Entonces, si la autoridad de salud llega y ve que se debe de realizar alguna otra actividad necesaria, entonces es muy importante que el hotel lo pueda tomar esas recomendaciones en cuenta para poder realizar las actividades necesarias. Hablemos entonces del equipo de protección personal.
¿Por qué hablar del equipo de protección personal? Porque recordemos que la vía de transmisión del COVID-19 por contacto cercano, por gotículas respiratorias, cuando hablamos de gotículas respiratorias, estamos hablando de tos, estornudos, o cuando la persona está hablando de un paciente, que sea un paciente enfermo, que esté hablando, ¿verdad?, que estornude, tenga tos, o por tocar cualquiera aquella superficie que puede estar infectada. Entonces es importante que podamos usar el equipo de protección necesaria. Es obligatorio utilizarlo. Recordemos que cuando hablamos de equipo de protección, podemos hablar de los que son guantes, podemos hablar también de la protección ocular, importante la mascarilla, los gorros delantales y batas. Entonces miremos a continuación lo que son. Hablemos entonces ahora del equipo de protección personal. ¿Por qué hablar del equipo de protección personal? Porque recordemos que la vía de transmisión del COVID-19 es a través del contacto directo, contacto cercano. Por las gotículas respiratorias, cuando hablamos de gotículas respiratorias de una persona enferma, es tos, estornudos, o cuando esta persona habla, o al tocar cualquier superficie que esté infectada. Recordemos que este equipo de protección es obligatorio, y cuando hablamos de equipos de protección, pues nos referimos a lo que son mascarillas, guantes, protección ocular, gorros, delantales y batas. Y recordemos que este equipo de protección personal, importante recordar que se va a utilizar de acuerdo a la actividad que nuestro colaborador va a realizar y de acuerdo al grado de exposición al que se encuentra. Hablemos entonces, es importante, el equipo de protección personal es obligatorio el uso de este equipo, de acuerdo a la actividad que se va a realizar y al grado de exposición. Recordemos que este equipo de protección es individual, por eso hablamos de equipo de protección personal. No podemos estar prestando lo que es nuestro equipo de protección personal a otra persona. Es muy importante, el equipo es individual y es obligatorio. Cuando hablamos de la mascarilla, entonces, la mascarilla debemos de utilizarla en todo momento y siempre buscar ese distanciamiento entre personas de 1.5 a 2 metros. Importante cuando hablamos de guantes, ¿qué es lo que tenemos que estén limpios? Antes de colocarnos los guantes y cualquier equipo de protección personal, tenemos que realizar la limpieza y desinfección necesaria de manos. Y recordemos que al quitarnos o al retirarnos el equipo de protección personal, también es importante que podamos realizar la limpieza y desinfección de manos. Continuemos hablando de los guantes. Los guantes es necesario que los podamos utilizar en la manipulación de alimentos, por ejemplo en el emplatado. El personal de aseo deberá de utilizar siempre los guantes cuando está realizando el aseo de las habitaciones, de áreas públicas, de lo que son los baños, y en recepción también podemos utilizar guantes. Pero recordemos que el uso de guantes no lo exime a que usted realice una debida desinfección y limpieza de sus manos. Continuemos entonces hablando del equipo de protección personal. La protección ocular. La protección ocular, cuando haya riesgo de contaminación de ojos a partir de salpicaduras y gotículas, es importante que lo use. Por ejemplo, el personal de aseo, cuando está realizando el aseo de los baños públicos, que está realizando el aseo de las habitaciones, o el personal que esté en la parte de la lavandería. Es muy importante que pueda utilizar lo que es el equipo de protección ocular. Se recomienda el uso de gorros, delantales y batas en habitaciones, cocina y lavandería. Recordemos que este equipo de protección personal nos ayuda a protegernos de posibles contagios. Se recomienda también que este equipo de protección personal se coloque antes de entrar al puesto de trabajo o antes de realizar la actividad específica que usted va a realizar o la actividad específica al cual se le ha asignado, y retirarlo cuando usted termine de realizar esa actividad. Recuerde siempre, antes de colocarse el equipo de protección personal y después de quitárselo, usted deberá de realizar una limpieza y desinfección de manos. Este equipo de protección personal es importante que se pueda desechar también dentro de lo que son los botes o los lugares indicados especiales por el hotel. Y recordemos
que estos botes deberán de ser de apertura de pedal. Evitar la apertura manual porque lo que buscamos es el menor riesgo de contagio.